¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque no hay nadie allí? A veces, la oscuridad no solo se esconde en los callejones, sino en lo que creemos que es sagrado. Detrás de rostros serenos, cantos armoniosos y rituales de amor y paz, puede ocultarse la forma más pura del horror. Hay lugares donde la fe no salva, sino que atrapa. Donde los líderes no son guías, sino verdugos disfrazados. Esta es la historia de sectas reales que desaparecieron sin explicación, dejando atrás ecos de lo que fueron, y quizás algo más. Comencemos. Era 1987. Una comunidad rural en las afueras de Quebec, Canadá, comenzó a notar algo extraño. Autos que iban y venían en la madrugada. Personas vestidas con túnicas rojas caminando en silencio entre los árboles. Uno de los vecinos, Mark Dubois, relató que durante varias noches escuchó cánticos, en un idioma que no era francés ni inglés. Eran murmullos, letanías pronunciadas al unísono con un ritmo que se te metía en los huesos. Cuando trató de acercarse, todo se detenía. Al amanecer, no quedaba ni un solo rastro. Meses después, la policía recibió una llamada anónima. Una mujer llorando. Solo dijo una palabra antes de que la llamada se cortara, él. El ojo. Lo que descubrieron fue estremecedor. Una secta llamada L.O.L. de la Verité había ocupado una antigua granja abandonada. Tenían un credo hermético, liderado por un hombre llamado Pere Lemoine, quien afirmaba haber recibido visiones de una entidad superior durante una experiencia cercana a la muerte. Según sus seguidores, este ojo les mostraría el verdadero rostro del universo, si se desprendían por completo del mundo terrenal. La policía llegó. Pero todo estaba vacío. La casa, los alrededores, las cuevas donde decían que se realizaban los rituales. No había cuerpos. No había señales de lucha. Solo un mensaje tallado en la piedra. El ojo está abierto. Nosotros ya no somos de aquí. Nadie volvió a saber de ellos. Ninguno de los 27 miembros fue encontrado. Sus documentos, sus registros, sus autos, todo había desaparecido. Y lo más inquietante, no hay evidencia de cómo lo hicieron. Años después, una pareja de excursionistas encontró un altar tallado en roca en una caverna del Parque Nacional de la Mauricie. Allí, un símbolo idéntico al del ojo estaba pintado con lo que se presume era sangre seca. Nadie pudo explicar cómo ni por qué desaparecieron. Pero el mensaje era claro, no se fueron, trascendieron. Y no fueron los únicos. Saltamos al desierto de Sonora, en México. 1995. En medio de un terreno semidesértico y de difícil acceso, un grupo conocido como los Hijos del Eclipse se asentó durante casi 4 años. No eran muchos. Alrededor de 40 personas. Jóvenes, casi todos, guiados por una mujer llamada Malena Díaz, que afirmaba canalizar una entidad solar llamada KAM. Según sus palabras, el mundo sería consumido por una noche eterna. Solo aquellos que se prepararan en cuerpo y alma resistirían el eclipse final. Durante años, construyeron un refugio subterráneo. Nadie sabía cómo conseguían los materiales ni cómo sobrevivían, porque rara vez salían. Los pocos que lo hacían llevaban símbolos grabados en la piel, marcas hechas con fuego. La última vez que se les vio fue durante el eclipse solar de octubre del 95. Los vecinos aseguran haber escuchado un canto gutural mientras el sol se oscurecía. Y después, nada. La policía entró una semana después. El refugio estaba vacío. 40 colchones, 40 platos, 40 pares de zapatos alineados. No había comida, ni ropa. Solo símbolos tallados en el concreto y una frase escrita con carbón en la pared. El eclipse no terminó, solo empezó para nosotros. Lo inexplicable, no había túneles, ni rutas de escape. El sistema de ventilación estaba intacto y no mostraba signos de haber sido removido. No había rastros de violencia ni de huida. Malena Díaz, la líder, fue vista por última vez en un vídeo de vigilancia en una estación de servicio, sonriendo a la cámara. A su lado, una niña con los ojos completamente negros. Pero cuando intentaron rastrear a la menor, no existía ningún registro. Tensión. Incredulidad. Desapariciones sin explicación. Y una misma constante, la creencia de haber trascendido. Esto nos lleva al siguiente caso. Alemania. Año 1973. La comunidad de Freistadt, en Baviera, hablaba en susurros de un grupo autodenominado Die Erwachten, los despiertos. Eran discretos. Vestían de blanco,
no hablaban con extraños y evitaban toda tecnología. Su doctrina se basaba en una figura conocida como el despertador, una mezcla entre un profeta, un psíquico y un ente interdimensional, según los informes policiales posteriores. Los despiertos afirmaban que el mundo tal como lo conocíamos era una prisión mental, que la realidad estaba sujeta a vibraciones manipuladas por entidades oscuras. Solo ellos, mediante ritos de aislamiento, ayuno y desconexión sensorial, podían percibir el mundo real. El 9 de marzo de 1973, todos los miembros, 52 en total, se reunieron para lo que llamaban la transición. Al día siguiente, la policía fue alertada por un agricultor que encontró símbolos extraños grabados en los campos. Cuando los oficiales llegaron al lugar donde vivían, no había nadie. Todo seguía en su lugar: ropa, diarios personales, comida servida en las mesas, pero ningún cuerpo. Lo único que hallaron fue una grabación en cinta magnetofónica. El audio contenía cánticos en un idioma no reconocido, seguidos de un ruido agudo, como un zumbido electrónico, y luego, silencio. Pero lo verdaderamente perturbador fue al final de la cinta. Se escuchaba una voz grave que repetía lentamente: ellos ya no oyen. Ellos ya no ven. Ellos ya no están. Desde entonces, se han reportado apariciones de figuras blancas vagando por el bosque en las noches sin luna. ¿Son ellos? ¿Están atrapados entre planos? ¿O simplemente se fueron a otro lado? El patrón continúa. Hacia el sur del planeta. Chile. Región de los Ríos. Año 2002. En una localidad casi olvidada por el tiempo llamada Lanco, un grupo místico llamado La Voz del Agua se estableció a orillas del río Cruces. Su líder, Andrés Reinaldo Zúñiga, era un exbiólogo marino que aseguraba haber tenido contacto con inteligencias que vivían en el agua. Según él, el río era una especie de conducto para entidades no humanas que podían otorgar conocimiento puro, sin lenguaje, sin símbolos. Solo esencia. El grupo creía que el agua era una puerta, que sumergirse en ella durante el solsticio desbloqueaba una conexión entre mundos. Por años, realizaron rituales nocturnos, desnudos, en círculo, cantando melodías suaves mientras el agua les cubría hasta el cuello. El 21 de junio de 2002, todo el grupo, 29 personas, se internó en el río. Nunca salieron. No había corriente fuerte. No había señales de arrastre, ni cuerpos. Nadie gritó. Nadie pidió ayuda. Un pescador encontró días después una libreta sumergida en una vasija sellada. Decía: la corriente fluye hacia adentro, no hacia afuera. Bebimos la voz. Somos agua. Somos memoria. Ya no tenemos forma. Hasta hoy, cada invierno, los habitantes de Lanco aseguran oír sus cantos mezclados con el rumor del río. Y algunos incluso afirman que, al mirar fijamente el agua durante el amanecer, pueden ver sus siluetas flotando bajo la superficie, sin moverse, sin respirar, con los ojos abiertos. Una vez más, no huyeron. No murieron. Se transformaron. Y aún hay más. Japón. Año 1968. Sus enseñanzas eran crípticas. Pero algo estaba claro: creían que la vida no terminaba con la muerte, sino que solo al morir en el momento perfecto, uno podía migrar a lo que llamaban la marea inversa, un plano de existencia invertido donde el tiempo corría hacia atrás y los cuerpos no eran necesarios. La policía no logró arrestar a nadie. El templo, días después de ser encontrado, simplemente se quemó. De forma controlada, quirúrgica. Sin explosión, sin propagación. Solo quedó un cráter humeante y, en su centro, una piedra negra pulida como un espejo. En ella, grabado en kanji, vimos el mar de los muertos. Y ahora nadamos en él. Desde entonces, pescadores de la zona reportan haber visto luces bajo el agua que se mueven como bancos de peces, pero emiten un murmullo constante, como un rezo. Estas historias no buscan convencerte. Ni siquiera necesitan pruebas. Porque lo verdaderamente aterrador no es lo que se ve. Es lo que desaparece sin dejar rastro. ¿Y si estas sectas realmente encontraron una forma de irse? ¿A dónde fueron? ¿Están muertos? ¿O simplemente, ya no son humanos? Quizá esta noche, al cerrar los ojos, escuches un canto suave en tus sueños. No lo sigas. Porque si lo haces, puede que no regreses. Lo más perturbador de estas historias no es solo la desaparición. Es el silencio que dejan detrás. Silencio que se siente artificial. Como si algo o alguien hubiera borrado sus rastros a propósito. Y aún hoy,
hay casos activos. Registros abiertos. Familias buscando respuestas. Investigadores privados que han desaparecido también. Lo llaman el contagio del olvido. Quienes se acercan demasiado, también se esfuman. Una teoría espeluznante sugiere que estas sectas descubrieron un punto de contacto entre realidades. Portales. Frecuencias mentales. O incluso coordenadas geográficas donde el tejido del mundo es más frágil. Y al realizar ciertos rituales, logran atravesarlo. Lo llaman el cruce. Y quizá lo más escalofriante es que cada caso tiene un punto en común. Todos dejaron un mensaje críptico, como si quisieran advertirnos o tentarnos. Uno de los pocos investigadores que se atrevió a estudiarlos a fondo, el antropólogo español Joaquín Sagrera, escribió en su diario antes de desaparecer. Ellos no creen en la muerte porque ya la vieron de cerca. Ellos cruzaron. No los seguimos por miedo, pero ellos ya no tienen miedo, porque vieron lo que hay detrás del velo. Y decidieron quedarse. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero su diario apareció en un hostal de Guatemala, 5 años después. En la última página, escrita con letra temblorosa, había solo una frase. Me llamaron desde el agua. Las personas que leyeron ese diario después, empezaron a tener sueños. Sueños recurrentes, donde veían ojos sin pupila, puertas flotando en medio del bosque, y un coro de voces que repetía un número, 26 de noviembre del 44. Algunos piensan que son coordenadas. Otros, una frecuencia de radio. Lo cierto es que ninguno de los lectores volvió a ser el mismo. Y tú, que escuchas esta historia, también estás más cerca ahora. Porque estas sectas no querían desaparecer. Querían que alguien más las siguiera. Que sus cánticos no murieran. Que el misterio se convirtiera en semilla. ¿Y si ese alguien eres tú? ¿Y si ya sembraron algo dentro de ti, solo con oír sus nombres? No tienes que creerme. Solo observa bien esta noche. Escucha con atención cuando todo esté en silencio. Y si oyes un susurro que no viene de ninguna parte, no lo ignores. Podría ser el próximo en cruzar. Porque las sectas no se extinguieron. Solo cambiaron de plano. Y quizás, ya no puedas escapar.